Cordial saludo, mi nombre es Lorena Mezquita. En este momento voy a diseñar el video de presentación sobre los enfoques y niveles de la planeación solicitados dentro del programa de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Entonces, el tema de hoy va a ser los enfoques y los niveles de la planeación, pero primero debemos hablar sobre qué es la planeación. La planeación, según Osorio 2003, es un sistema eficaz para la toma de decisiones y el desarrollo consciente, flexible e intencional de las acciones. Según el latín, la planeación es la base o el plan que ocupa la base de un edificio. Por lo tanto, estaríamos hablando de una parte muy importante de la edificación, planeación, que como tal también es muy importante en todos los contextos de la sociedad. En este caso, entonces, si queremos hablar de la planeación, tendríamos que reconocer algunas palabras claves sobre este tema que es la enfocación racional, la reducción del azar, la selección de opciones, la previsión, la promoción, el establecimiento de hipótesis y demás. Pero bueno, luego de hablar sobre la planeación y sobre ese papel fundamental que cumple en todos los contextos sociales, vamos a hablar sobre los enfoques de la planeación. Uno de los primeros enfoques de la planeación es el interactivo, dado por Russell Afcock, como se citó en Osorio 2003, consiste en una tipología de acuerdo a cuatro perspectivas en diferentes momentos, en momentos de tiempo. Entonces tenemos una primera perspectiva que es en el momento del pasado, llamada reactivista, que es aquella que se resiste a los cambios y que desea que ellos y desea que regresar siempre al estado anterior, es decir, hacia el pasado. Por lo tanto, ve el futuro con ojos de pasado, desestiman totalmente las tecnologías y buscan la causa de suprimir todas esas situaciones que no le conlleven a un estado del pasado. La segunda perspectiva es en un momento del presente, llamada inactivista, que también tiene a impedir todos esos cambios, porque quieren siempre mantener la estabilidad y sobrevivencia. Por lo tanto, para los inactivistas los cambios son el desorden. Ellos siempre favorecen el papeleo administrativo y burocrático y se inclinan por el trabajo individual. La tercera perspectiva es en un momento del futuro llamada preactivista y ellos sí piensan que en el futuro habrá de ser mejor que el pasado y el presente. Por lo tanto, aceptan todos los cambios y más que aceptarlos, los aceleran. Ven con buenos ojos la tecnología, planean siempre hacia el futuro y se preparan para ese futuro, crean condiciones de adaptación y demás. La cuarta perspectiva es la interactivista, que está en todos los momentos de tiempo, pasado, presente y futuro, porque ellos consideran que el futuro es el resultado de las acciones del presente y el presente es el resultado de las acciones del pasado. Por lo tanto, siempre planean hacia el futuro deseable con unas acciones que realizan en su presente considerando que el proceso de la realización de los productos más importantes es la planeación a partir de tres principios. El primer principio es la participación con los medios de aprendizaje. El segundo principio es la continuidad con el monitoreo constante de esas acciones. Y el tercer principio es el principio holístico, que es la organización, coordinación e integración de todas esas acciones que nos llevan a ese futuro deseable. ¿A partir de qué? De la formulación de la problemática, de la planeación de los fines, los medios y los recursos y el diseño de la implementación y el control. Todo esto dado por Russell Afco, citado en Osorio 2003. Tenemos un segundo enfoque que es la prospectiva, dado por Agustín Mereño, citado en Osorio 2003, que consiste en pensar en ese presente, pero siempre con una óptica o con miradas hacia el futuro deseado, muy similar al enfoque anterior de la cuarta perspectiva, con base a la experiencia del pasado para crear hipótesis del futuro y así poder definir los programas, las metas, las acciones que se van a desarrollar, pero de manera escalonada, todo un proceso. Por lo tanto, como se puede ver en la figura número 1 sobre la reflexión prospectiva, está compuesta por tres pasos. El primer paso es la actitud prospectiva, es decir, pensar el sujeto en el futuro, pero con pensar en el presente con miradas y con una óptica del futuro. ¿Cómo es ese futuro deseado? El segundo paso es la reflexión prospectiva, es decir, ya estamos en el futuro, entonces
proyectemos de manera escalonada ese futuro con experiencias del pasado que hemos vivido para poder llegar a ese futuro. Y el tercero es la programación prospectiva, que es ya definir un programa, unas metas, unas acciones, unas etapas, organizadas de manera coherente, de manera escalonada, para llegar a ese futuro. Tenemos otros enfoque que es el sistemático, que como su nombre lo indica, pues es todo un sistema conformado por estrategias. Ya no hablamos de una estrategia, sino de estrategias. Esas estrategias están en el tiempo pasado, estrategias en el tiempo presente y estrategias en el tiempo futuro, que me conforma todo un sistema de planeación estratégico donde se estudia cómo es la relación de esos elementos, es decir, de esas estrategias con el sistema y el sistema con esas estrategias. A partir de una matriz que Valdés en 2014 comparte, donde se pueden ubicar en un tipo de relación dependiente, independiente, interdependiente y motriz. El área motriz, esa ubicación en el área motriz es la más preferida o la deseada porque tiene una influencia baja del sistema con los elementos o con las estrategias. Pero ojo, sí tiene una alta influencia de las estrategias con todo el sistema. Por lo tanto, las estrategias contemplan una serie de tácticas que puede conformar un conjunto de proyectos que afecta de manera positiva a todo el sistema o también puede ser de manera negativa, que obviamente no es lo que se quiere, a todo el sistema. Tenemos otro enfoque que es el enfoque estratégico, dado por Serrano 2013 et al. Serrano 2013, que nos describe un plan de enfoque estratégico con observación, estudio y acción sobre el entorno. ¿Y cómo es ese entorno hoy en día? Es un entorno dinámico que requiere de gestión estructurada y de gestión flexible. Ese plan estratégico también direcciona funciones hacia la competitividad, por supuesto, enriquecida con la investigación y con el aprendizaje. Y también ese plan debe formar un cuádruple, un equipo con la industria, con el gobierno, con la sociedad y con el plan estratégico por un propósito común, que es impulsar la innovación, el progreso y la competitividad del país. Por lo tanto, los elementos claves de la estrategia es la perspectiva, la organización, el entorno, la acción, la determinación de metas y objetivos que desarrolla todo, que integra todo y que coordina todo un plan de acción estratégico para ayudar a las organizaciones o a las organizaciones a realizar un mejor trabajo, para concentrar la energía, recursos y tiempo hacia una misma dirección, para construir ventajas competitivas, para tener un equipo, un trabajo, una comunicación y priorizar así las necesidades. Tenemos otro enfoque que es el holístico. En este enfoque se reconoce la complejidad de los sistemas y busca solucionar esas complejidades a partir de la integración de tres dimensiones. Está la dimensión global y permanente, que es esa visión amplia y constante que se extiende a lo largo del tiempo. Está una segunda dimensión que es el tiempo y los elementos, que considera todos los estados del pasado y presente para planificar a un futuro y comprender su conexión. Y tenemos una dimensión de seguimiento histórico, que estudia la evolución histórica, analiza el estado actual y proyecta hacia el futuro. Luego de conocer los enfoques de la planeación, vamos a hablar ahora de los niveles de la planeación. El primer nivel que tenemos es, por supuesto, el estratégico, que en el plan estratégico pues siempre se estudia el presente en dirección a una prospectiva, es decir, hacia el futuro. Por lo tanto, se obtiene es una perspectiva estratégica. ¿Con qué? Con avance tecnológico, por supuesto, hoy en día, para el desarrollo de una gestión estratégica del proyecto y alineación con todas las estrategias organizativas, para la vigilancia del entorno y para el análisis de la estructura del proceso. En ese plan de prospectiva estratégica se conforma se tiene en cuenta tres fases. Está la fase de diagnóstico, que es la evaluación de las necesidades, los instrumentos que utilizamos en esta fase y demás. Está la fase de prospectiva estratégica, que es ese ejercicio de vigilancia de la identificación de las tendencias estratégicas para la organización. Y está la fase de la comunicación y actualización del plan, con un plan
que siempre se encuentre en ejercicio de estar actualizado, ¿sí? De que sirva siempre para su futuro deseado. En ese caso, pues aquí retomamos una imagen que trata sobre el proceso de la planeación estratégica dada por Osorio 2003 en la página 65, donde se dividen las etapas de la planeación. La primera, pues que es la apreciación de la situación, la segunda, el diseño normativo y prospectivo, que ahorita vamos a hablar sobre él, el análisis de la formulación estratégica y la táctica operacional. En ese orden, pues Mateus, citado por Osorio 2003, nos describe que la planeación estratégica compone las fases de apreciación, que es todo eso que responde al cómo fue, qué es y qué tiende a ser. Tenemos la fase normativa y operativa, que responde a eso que debería ser según la norma y que deseamos nosotros también que sea. Tenemos la fase del análisis de la formación de las estrategias, que es qué podemos hacer de eso que se debe hacer. Todo esto encierra la parte conceptual y de conocimiento del plan estratégico. Y tenemos la última fase, que es la fase táctica operacional, que como su nombre lo indica es la operacionalización de todo el plan a partir de las acciones. Todas estas fases o dentro de estas fases se desarrollan diferentes momentos. Está el momento explicativo, que por supuesto es la indagación y la construcción conceptual de la situación, del cómo fue, cómo es y cómo tiende a ser. Tenemos el momento normativo, que es cómo debe ser, como lo decíamos hace un momento. Tenemos el momento estratégico, que es cómo hacer que eso deba ser a partir del diseño y ya de las estrategias. Y tenemos el momento táctico, que son las acciones, las tareas, las actividades que se actualizan y se recalculan siempre para ese para responder sobre lo que hago conduce o no a lo que quiero llegar y cómo esta situación después de mis acciones cambia y qué cambio y ajustes debo de realizar nuevamente a esas acciones. Estos cuatro momentos se ven involucrados en cada una de las fases que plantea aquí Mateus, solamente que no siguen un orden lineal y una sobresale más que las demás. Y profundizando un poco sobre este nivel normativo, pues este nivel normativo por Osbenkan lo divide en tres niveles o subniveles, que está el futuro deseado, que es el deber ser, está el diseño de políticas, que es el puede ser, y está el diseño para las acciones requeridas de las organizaciones. Para ese se hará la planificación operativa para llegar a ese ser. Todo esto en respuesta a unos cambios de la percepción de la realidad existente. ¿Para qué? Para llegar a proyecciones directas y así lograr esa imagen del futuro lógico que tenemos. En conclusión, pues la planeación es importante en todas las instituciones porque es su base sólida, fuerte, capaz de confrontar las dinámicas y las adaptaciones que el medio nos exige hoy en día. Por supuesto, en las instituciones educativas cuentan con esa responsabilidad grande porque estamos formando a ese recurso humano que más adelante tiende a responder a todas esas exigencias competitivas e intelectuales del medio social. Pero nosotros, ¿qué tanto conocíamos de esos enfoques, de esos niveles y sobre todo de la planeación? Y si no lo conocemos, ¿pretendemos aportar algo a la comunidad educativa? Por supuesto que es importante conocerlo, ¿verdad? Y por supuesto que es importante también reconocer que debe existir una fórmula de 4 pilares, donde se involucre la industria, el gobierno, la sociedad y los planes estratégicos de las instituciones con el propósito de impulsar, de innovar, de crear, de generar progreso, competitividad en todo un país. Esto es todo. Muchísimas gracias. Aquí encontramos las referencias bibliográficas.